días a todos. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que es un entorno espectacular, ¿eh? Y además volver a la normalidad después de tanto confinamiento. El año pasado que tuvimos que hacer este evento en formato remoto grabado, pues no hay color. La verdad que estamos aquí fenomenal. Entonces yo quería dar la bienvenida a todas las personas que, bueno, por cierto, sesión vinculada con tema de retribución y nos ponen una continuación de mindfulness, ¿no? En fin, será para relajarse después de lo que vamos a contar hoy. Bueno, yo estoy hoy rodeado de cuatro, permitidme el símil taurino, cuatro primeras espadas en el mundo de la compensación en España. Estamos hablando además de personas que representan a diferentes sectores, con lo cual creo que lo que vamos a comentar hoy va a cubrir, yo creo que muchas de las conversaciones que hemos ido manteniendo, la verdad es que nos conocemos desde hace bastantes años y la verdad es que ha sido una preparación de la mesa redonda para mí muy interesante y donde siempre aprendemos todos, ¿no? Yo quería presentar en orden que los estáis viendo a Emilio Ruiz Rosso, que es el director de gestión de recursos humanos del Leroy Merlin, Joaquín Álvarez Reigosa, que es el director corporativo de selección, desarrollo y compensación de Grupo Eulen, a Emelina Colino, directora de compensación total y planificación de Repsol, y José Ángel López Palomo, jefe corporativo de compensación y desarrollo. A José Ángel seguramente lo conoceréis porque está presente en redes, acaba de escribir un libro, bueno, la verdad es que bastante popular. Bueno, dejadme que empiece por José Ángel, la primera pregunta, José Ángel. Teniendo en cuenta que nos encontramos en un mercado cada vez más competitivo, sabemos todos lo que cuesta encontrar talento cualificado. Esas medidas de compensación que hemos venido aplicando normalmente a los beneficios, en cuanto a esa flexibilización de la compensación, ¿qué otras medidas podemos definir? ¿Crees que es posible actuar sobre otros agregados del mix salarial? Bueno, lo primero aclarar que cuando hablamos de flexibilidad retributiva no estamos hablando única y exclusivamente de retribución flexible, sino que el concepto de flexibilidad retributiva va mucho más allá y es un modo de gestión de las retribuciones que implica ceder a los empleados pues la autonomía para que puedan elegir cómo configuran su paquete de compensación y los beneficios que reciben, ¿no? Para adaptar, digamos, ese paquete de compensación a lo que son sus necesidades, sus intereses y sus preferencias, ¿no? Posiblemente el primer elemento retributivo, el elemento retributivo que más margen de maniobra, o sobre el que más margen de maniobra tenemos a la hora de flexibilizar, hayan sido los beneficios sociales, ¿no? Venimos de paquetes de beneficios sociales corporativos pues muy rígidos, muy estandarizados, donde la empresa unilateralmente decide qué es los beneficios que tiene cada uno en función de cuál es su estatus o su posición en el organigrama jerárquico de la compañía, ¿no? Y bueno, pues vamos hacia programas de beneficios más flexibles, donde el empleado puede elegir de los beneficios que le da la empresa, pues los que mejor se adecuan a su momento profesional y vital, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido personalizar de alguna manera lo que es la compensación. Operar sobre otros elementos retributivos que forman parte del MIS es más complejo, tenemos mucha rigidez en la normativa laboral, ¿no? Pero bueno, se están haciendo cosas, ¿no? Se puede modificar el número de pagas por las que se recibe la retribución, se puede cobrar en tiempo real ya el salario devengado, se pueden alterar las frecuencias de pago de los sistemas de retribución variable, se pueden llevar importes de variable a productos en especie, en fin, también se puede operar siempre dentro de la ley o por acuerdo entre las partes sobre otros elementos retributivos que no son solamente los beneficios, aunque los beneficios es por los primeros que hemos empezado, ¿no? Perfecto. Vamos a ir con Emelina y yo creo que esto es una pregunta del millón, Emelina. Yo creo. Sí. Hoy en día hay muchas presiones, al final, salariales sobre determinadas posiciones, ¿no? ¿Cómo estáis balanceando esta situación existente de contención salarial que nos exige la empresa con esas necesidades de retención y también de atracción de talento? Pues bueno, como podéis imaginar es muy difícil, ¿no? Contención y a la vez atracción y retención de talento. Bueno, para mí las dos palabras claves son flexibilidad y diferenciación. Aquí lo que está claro es que en un contexto de contención salarial, el aplicar medidas muy restrictivas, generalizadas, sin diferenciar, pues puede tener un impacto muy significativo en la motivación e incluso en la productividad de los empleados, ¿no? Y aquí, bueno, pues lo que nosotros estamos proponiendo
es utilizar primero los principios, los que llevamos muchos años en compensación, sabemos los dos principios fundamentales, ¿no? El garantizar la competitividad externa y la equidad interna, y entendiendo por equidad interna no café para todos, sino en la valoración de la contribución de cada empleado y basado, por supuesto, en la meritocracia. Y bueno, aterrizando esto ya un poco más al caso que me planteas, nosotros hemos estado trabajando, sobre todo en los últimos meses, por la situación en la que nos encontrábamos, y hemos empezado a implantar algunas medidas, algunas son nuevas y otras consisten en reforzar o poner en valor lo que ya teníamos. Como medidas nuevas, lo que estamos introduciendo son algunos mecanismos de compensación y reconocimiento más flexibles, no consolidables, a través de una prima que nos acerca más al mercado, y también así no llegamos a una situación de inflación salarial, ¿no? Eso es lo que queremos evitar, o por lo menos que sea mínima esa inflación de la estructura salarial. Y obviamente estas primas no van destinadas a cualquier empleado, sino a determinados perfiles muy críticos, con conocimientos claves o también de mucha demanda en el mercado en un momento concreto, y que luego te dé la posibilidad de, si la situación cambia, eliminarlos a futuro. Y luego también, por otra parte, estamos reforzando también una retribución variable más diferenciadora en el esquema que tenemos nosotros de asociación del desempeño individual, y la variable, los rangos los hemos revisado, haciéndolos, como comentaba, más diferenciadores. Y luego también es muy importante poner en valor lo que ya tenemos, ¿no? Pues son otros mecanismos de reconocimiento a contribuciones extraordinarias y excepcionales, que sean puntuales y que realmente promuevan la diferenciación en base a unos resultados, ¿no? Eso es también lo que te marca la diferencia. Y luego, pues herramientas que tenemos en la mayor parte de las compañías, de bonos de incorporación, de retención de talento clave, etcétera, ¿no? Y luego, un poco en línea con lo que comentaba José Ángel, ¿no? Pues en relación con los beneficios, también hay que ponerlo en valor, la propuesta de valor al empleado, que muchas veces no damos demasiada importancia a unos beneficios no monetarios, y que hay que ponerlos en valor para que el empleado lo reconozca. Perfecto, estamos hablando de poner en valor, diferenciación, focalizarse realmente en los perfiles o colectivos críticos. Bueno, yo creo que es un poco en la línea que estamos todos, ¿no? Joaquín, una pregunta, lógicamente la sostenibilidad, eficiencia, todo lo que es el modelo actual, donde estamos trabajando en todas las empresas, se ha puesto a prueba con el COVID, ¿no? Sobre todo la parte, hablando de supervivencia, es sostenibilidad, que fue lo primero que tuvieron que hacer los directores de recursos humanos y de compensación cuando estalló toda la pandemia, ¿no? ¿Crees que es posible establecer medidas que vinculen la compensación, incluso la parte fija, a los resultados del negocio? Bueno, yo tengo que decir que el COVID ha llegado ahora, como el año pasado, pero desgraciadamente desde el 7, el 8 nos ha obligado a las empresas a resituarnos en temas de compensación y aspectos de compensación, porque la crisis económica nos golpeó a todos, ¿no? Y nos hizo reaccionar a los departamentos de recursos humanos, al Departamento de Recursos Humanos, a ver qué medidas podíamos aportar para hacer sostenible e incluso reimpulsar el negocio de ciertas actividades, ¿no? El Grupo Eulen, en las actividades que tenemos distintos modelos de negocio, y hubo muchos en los cuales hubo que contener. En otras actividades tuvimos que salir de ciertas actividades porque en ese momento no eran viables, y las hemos ido reimpulsando. ¿Cómo? Pues implicando y comprometiendo a los empleados en esa sostenibilidad de la empresa. Es decir, negociando desde condiciones que afectaban al fijo, vinculadas a los resultados de la compañía en el proyecto. Es decir, oye, si yo consigo estos resultados, yo voy a hacer que tú crezcas en la misma medida que yo pueda dar resultado a la compañía y aportar valor, ¿no? Y no es aportar valor de por sí, por decirlo de alguna forma, en volúmenes, sino en calidad de los servicios, en rentabilidad para la empresa, en la sostenibilidad del mismo de cara a los clientes y sus renovaciones. Nos ha obligado mucho desde el 8, aunque se ha agudizado en la crisis del 20, a estar muy pegados a la operación, a vivir el plan estratégico, los presupuestos, vivir cada ejercicio con ellos para ir acompasando las medidas que íbamos tomando en cada momento. Sobre todo la credibilidad de la dirección en esas medidas, ¿no? Exacto. Es una de las cosas más complicadas muchas veces. Probamos en algunos casos en los cuales dijimos vamos a experimentar aquí, y luego pues esa colaboración es tan estrecha con la dirección, la propia dirección te dice vamos a poner más en marcha de estas que están funcionando. Eso te llena
Te llena de satisfacción porque los empleados están más contentos, el proyecto sale adelante y ves que una medida que se ha aportado desde el área de recursos humanos es eficaz, ¿no? Sí, es interesante el planteamiento, ¿eh? Emilio, vosotros en Leroy Merlin contáis con una población de empleados, de colaboradores bastante joven, ¿no? Es una edad media joven, muy experimentada en algunos ámbitos, pero joven. Lógicamente os enfrentáis, como en todas las compañías, pero yo creo que en vuestro caso también a un reto generacional importante. ¿Cómo podemos gestionar este reto generacional desde el ámbito de la compensación? ¿Es posible encontrar paquetes retributivos que se adapten a todas las generaciones? Pues yo ahí, Jorge, me aprovecho. Compensación total de Melina como título del puesto. Para mí es un concepto que a mí me gusta, el concepto compensación total. Y luego el guiño de José Ángel, Atlético de Madrid. A José Ángel le compensa estar aquí. Para mí, y a mí también, ¿eh? Hoy jugamos en casa. Para mí va en esa línea, la compensación total. Por supuesto, las generaciones tienen unas características comunes que se suelen repetir, pero para mí lo importante es que incluso cuando la persona entra en la compañía va evolucionando de generación en generación. Con lo cual, al final, desde el punto de vista de compensación, al final la clave es intentar trabajar, y digo intentar porque no es fácil, pasar, digamos, a la personalización máxima. En el mundo del comercio, nosotros como Leroy Merlin intentamos cada vez más generar productos y generar servicios más adaptados a cada tipología de cliente, pero también a cada cliente, porque al final la persona quiere ser un ente individual. Y en materia retributiva, nuestra opinión va en esa línea, es decir, que hay nexos comunes por generación, pero al final hay una serie de, y permitirme, básicos, que yo creo que todos los que estamos aquí en este graderío lo compartimos. Hay unos básicos que son vitales en la compensación y que las personas que ayudamos a liderar dentro de la organización la compensación siempre van a ser, yo creo que inalterables, que es la competitividad del salario y la equidad del salario en interno. Y ese mantra, que lo venimos diciendo muchos años, yo creo que jamás va a perder su vigencia. Y diría que otro mantra es sí o sí la conciliación. En todos los estudios aparece el concepto conciliación. Entonces, esos dos son básicos. Y luego diría que hay algunos más que aparecen mucho el tema de la seguridad. La seguridad no solo vinculada a COVID, sino el concepto de cuidarte, el concepto de bienestar. Entonces, yo creo que al final todas las generaciones para atraer talento, esos son unos básicos. Y ahí permíteme, para nosotros no es importante atraer talento, sino combinarlo con retener el talento, con mantener el talento comprometido que tenemos en la organización. Y ahí entra otro elemento de la compensación, que nos guste o no, es real, el ambiente de trabajo y el manager. Entonces, es otro elemento que también las nuevas generaciones, pero diría también las anteriores, valoran mucho. Que la relación con el manager sea fluida, sea con capacidad de espacios de libertad. Va en esa línea. Perfecto. Además, también es cierto que las generaciones luego, unas generaciones se contagian de otras, ¿no? No debe ser tan fácil diferenciar al final las generaciones a la hora de retribuirlas, pero o lo que dices tú, que también van creciendo, es decir, el millennial deja de ser millennial cuando tiene hipoteca, claro, y se ha echado un par de hijos. La vida laboral tenemos que ser capaces de adaptarla. Claro, efectivamente. Perfecto. Emelina, una pregunta vinculada con conversaciones que hemos mantenido previamente. Efectivamente, Repsol tiene un colectivo de expatriados bastante amplio, ¿no? Con la irrupción del COVID, lógicamente, me imagino que os veríais sometidos a gran presión precisamente porque llega el COVID, confinamiento y demás, y de repente te ves que tienes a una población bastante amplia de personas que están expatriados en otro país, ¿no? ¿Qué medidas tuvisteis que tomar con ese colectivo? Cuéntanos un poco, me pareció interesante la conversación que tuvimos. Sí, la verdad es que la situación que hemos vivido todos a nivel mundial, pues imaginaos los que están fuera de su país de origen, ¿no? Bueno, el número de expatriados ha sido siempre muy amplio, ahora se ha reducido algo más, es cierto, pero bueno, en relación a la pregunta que haces, bueno, pues ante la situación de la pandemia, pues la compañía, y no es un cliché, es que es una realidad, pues su prioridad fue no solo para todos los empleados, para el colectivo de expatriados en concreto, pues lo que primaba era la seguridad y la salud de los trabajadores y de sus familias también, porque hay que tener en cuenta que los expatriados van con sus familias fuera de su país de origen. Y aquí, bueno, hemos tenido diferentes situaciones. Por regla general, se quedaron en el país de destino, ese era el criterio general,
pero lo que sí que ha habido ha sido una monitorización constante de la evolución de la pandemia en cada uno de los países. Nosotros hemos contado con un comité de seguimiento y coordinación del COVID que se constituyó en febrero de 2020, justo antes del confinamiento. Y bueno, lo que ha habido también ha sido un apoyo constante, cercano y continuo por parte precisamente de mi equipo, ¿no?, para que la gente estuviera totalmente informada y de lo que tenía que hacer en cualquier situación. Luego, eso sí, hemos tenido casos de expatriados que estaban en países con una situación en riesgo sanitario muy alto, como Libia, Argelia, Venezuela, y la compañía decidió evacuarlos. Han sido decisiones a nivel global, compañía. Y bueno, dentro de este colectivo que retornó, pues algunos de ellos nos dimos cuenta que podían seguir desempeñando sus funciones desde origen, y en ese caso finalizaron su periodo de expatriación, y hubo otro colectivo que estuvieron temporalmente hasta que la situación cambió y les permitió volver a reincorporarse a sus posiciones en destino, y esos continuaron. Incluso algunos tuvieron que irse a un tercer país porque por las restricciones de los espacios aéreos, etcétera, no podían volver a su propio país de origen. Luego ha habido otros casos con riesgo sanitario, en países con riesgo sanitario medio alto, como México, por ejemplo, en el que allí, bueno, pues se dejó decidir al empleado si quería que sus familias retornaran o no. Esto con respecto a los que ya estaban expatriados. Nuevas expatriaciones, pues os podéis imaginar que salvo necesidades críticas, pues no se gestionaron. Vamos, más allá de las restricciones de movilidad, también incluso en la propia obtención de los permisos, en la propia gestión migratoria. Entonces, lo importante de todo esto, aparte de toda la gestión que hubo que hacer y mucho contacto a nivel humano, ha sido también la reflexión. Nos ha llevado a una reflexión interna sobre la idoneidad de si una persona tiene que estar expatriada para realizar un trabajo en otro país, ¿no? Y todo esto, además, esta reflexión nos ha llevado, pues como sabéis, el crecimiento exponencial de la digitalización, ¿no?, en un tiempo récord, nuevos entornos de colaboración, de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos trabajando en lo que llamamos nosotros trabajo deslocalizado, y es que en determinadas situaciones bastante puntuales se pueda trabajar desde un tercer país, y siempre y cuando se hayan analizado previamente todo tipo de riesgos fiscales, laborales, etcétera, ¿no? Y estamos en ello. No, quizás sí, efectivamente, el cambio cultural que se ha provocado con todo lo que hemos vivido, y sobre todo lo que dices también, colaborando, teniendo el apoyo de la tecnología, pues muchas veces nos haga replantearnos algunas expatriaciones, ¿no?, lo que estamos diciendo. Perfecto. José Ángel, una pregunta en referencia. Ahora todos estamos volviendo a las oficinas, algunas empresas están ya tomando decisiones de política de trabajo remoto. Bueno, al final muchas políticas que hay en marcha, y lógicamente yo creo que va hacia un modelo más flexible que lo que teníamos antes del COVID, pero ¿qué resistencias y dificultades os estáis encontrando en OHLA? Bueno, lo primero, yo creo que estamos centrando demasiado el debate en el teletrabajo, ¿no? Y el teletrabajo es una medida de flexibilidad espacial y temporal más, ¿no? Hay otras medidas de flexibilidad horaria, ¿no? Y la gente lo que está demandando precisamente son esas medidas de flexibilidad, no solamente el teletrabajo, ¿no? Entonces, en este ámbito, ¿cómo lo estamos enfocando? Pues teniendo en cuenta pues tres cosas, ¿no? Bueno, estamos como un gran porcentaje de compañías valorando pues, un plan de trabajo flexible a través de un modelo híbrido que permita pues, trabajar en oficina y en casa, ¿no? Para cubrir tres objetivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? La estrategia de captación de talento. Cada vez los candidatos en los procesos de selección que tenemos abiertos nos preguntan por qué tenemos en este tipo de cosas, ¿no? Que tienen que ver con la flexibilidad espacial y temporal. Es como una killer question, pero dirigida al empleador, ¿no? ¿Cómo, perdón? Es como una killer question, pero dirigida al empleador. Sí, efectivamente. En segundo lugar, bueno, por temas de conciliación, y este tema pues está dentro del marco del Plan de Igualdad que acabamos de firmar y que se publicará próximamente en el BOE, y también por temas de sostenibilidad, ¿no? Para evitar pues desplazamientos y reducir esa emisión de CO2 a la atmósfera y de consumo de recursos energéticos, para cumplir también pues los objetivos de sostenibilidad que tenemos dentro del grupo, ¿no? Interesante. Y Joaquín, en referencia también al trabajo remoto, conversaciones que he mantenido contigo también me parecía muy interesante.
lógicamente el mercado laboral español está sujeto a una serie de rigideces y el europeo también, referidas a la compensación. Pero aquí todos estáis, tenéis roles en algunos casos que son globales o multinacionales. ¿Estáis adaptando salarios al lugar de residencia en algún país en los que estáis presentes, como ha hecho, por ejemplo, Facebook o algunas compañías americanas? El COVID y el teletrabajo está planteando otro desafío a recursos humanos, ¿no? En el sentido de que está empezando a pasar en Estados Unidos, pero yo también estoy viéndolo aquí, en España me refiero, ¿no? Estamos hablando de condiciones por encima de convenio en España, en Estados Unidos es otro mercado, otra situación, pero vamos a tener que afrontar una situación en la cual el empleado está postulándose para un puesto de trabajo, que esté en Miami, o esté en Los Ángeles, o esté en Washington, que como entenderéis y sabéis casi todos los que estáis aquí, el mercado retributivo allí es totalmente distinto, unas bandas totalmente distintas, y de repente cuando estás hablando con el candidato, que está en otro estado, y que tú estás planteando que tú quieras traerle realmente donde tienes la posición, pues él tiene un concepto, vamos a decir, y unas bandas y un posicionamiento retributivo, y tú llegas a un momento y dices, oye, si dentro de lo que es el planteamiento de la posición estamos hablando de teletrabajo, yo tengo unas bandas y una posición retributiva en Washington o en Los Ángeles, pero el mercado en Arizona es distinto. Y si tú quieres hacer teletrabajo, yo lo que tengo que ver es cómo está el mercado retributivo. Y empezamos ahí en esa disquisición, en ese planteamiento en el cual decir, oye, ¿es lógico lo que me está pidiendo? ¿O realmente es sostenible lo que hablábamos antes? Si yo realmente, y lo tenemos todos, y empieza a pasar en España, insisto, por retribuciones por encima del convenio, no es lo mismo, lo sabemos todos, pagar una posición en Madrid, o en un Barcelona, o en un Valencia, o en un Bilbao, ¿vale? Con unos convenios que son todavía más altos en la zona norte de España, a lo que es una posición en Badajoz, o es en Castilla y León, ¿no? Es decir, el mercado, digamos, lo que paga, los soportes vitales, la cesta de la compra, la vivienda que tiene esa persona, no es lo mismo que venir a Madrid, que seguro que de los que estáis aquí, muchos somos de fuera de Madrid y habéis visto lo que es comprarse un piso, lo que es pagar. Entonces, hay que ver, con esta cuestión que ha entrado ahora con el teletrabajo, ese planteamiento, ¿no? Es decir, si el empleado está y quiere hacer una posición de teletrabajo, ¿qué pagamos? ¿Qué desafío tenemos? También tiene su reverso, ¿no? En el sentido de decir, ¿vale? Y yo soy la competencia, resulta que la competencia, mis rivales, mis compañeros que están fichando perfiles parecidos, van a competir por esa retribución, ¿no? Vamos a ver cómo ajusta el teletrabajo, a dónde está la posición realmente del empleo, dónde se quiere quedar ese empleado que puede tener un teletrabajo y qué bandas y qué mercados solucionamos. Pero eso ya se está planteando, por lo menos a nosotros ya se nos empieza a plantear a ver cómo afrontamos ese desafío de teletrabajo, qué pago, qué salario, qué mercado. Eso en Estados Unidos ya está pasando. Claro, porque a nivel nacional, al resto de los que estáis en esta mesa redonda, se os plantea también este problema de tener que establecer políticas diferentes en función de lugares de residencia. De momento es algo que está más estable. Nosotros trabajamos con estructuras salariales evidentemente diferentes en función de los países donde operamos y adaptamos el paquete de compensación y de beneficios pues en función de cuál es la práctica en esos países y el mercado en esos países, pero a nivel nacional no estamos pagando en función de la localización, estamos pagando más en función pues del nivel de aportación o del nivel de contribución, todavía trabajando con bandas lo suficientemente anchas, ¿no? Que nos permitan pues modular los salarios en función de dónde se trabaja, ¿no? Pero no estamos aplicando medidas retributivas específicas de localización geográfica en ese sentido. Pues nosotros en Leroy lo que estamos ahora es un poco en la reflexión, es decir, ese debate que se ha comentado ha llegado a España y estamos un poco en la reflexión. Por hacer una similitud, las políticas de movilidad de talento, por ejemplo, de ayuda al alquiler, evidentemente tienen rangos diferentes en base a la localización geográfica. No es lo mismo el alquiler en Badajoz que el alquiler en Bilbao, ¿no? En San Sebastián. Entonces, bueno, ahí está un poco, digamos, esa reflexión. Sí que lo utilizamos para esa compensación por movilidad de talento y, sin embargo, en política retributiva también por legislación, ¿eh? Y siempre hablamos que el valor del puesto y el impacto del puesto en la organización, siempre hemos defendido, creo que casi todos, que es lo que marca el valor junto con la competitividad
externa, ¿no? Y entonces se nos genera un debate intelectual importante, ¿no? ¿Qué hacemos? Si queremos tener talento y quiere trabajar desde Málaga, sitio estupendo, ¿pago lo mismo? Entonces, bueno, está ahí un poco la reflexión. La clave nos la va a dar el mercado. Exacto. Que también lo ha dicho él, es decir, depende de cómo nos vayamos moviendo todos los operadores, esto cambiará o no cambiará, pero sí estamos en la reflexión. Balancear dos aspectos, que es el mercado y el coste de la vida, ¿no? Al final es un poco... Y también la función, porque hay funciones que son más, digamos, propensas a trabajar en remoto que otras funciones que tienen que estar Claro. físicamente en el centro de trabajo, ¿no? Emilio, una pregunta vinculada con bueno, empresas. Aquí todos manejáis o gestionáis la compensación, en el caso de Joaquín, más temas también, un rol más amplio, pero de miles de empleados, ¿no? Al final estamos hablando de gestionar poblaciones muy grandes. Y entonces surge, lógicamente, ha surgido hace tiempo el tema del Data Analytics y cómo estamos gestionando a nuestras personas gracias al Data Analytics, ¿no? ¿Se puede, digamos, convertir el Data Analytics en un aliado para una gestión inteligente y sostenible de la compensación a nivel, digamos, descentralizado a través del manager? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué estáis haciendo? Claro, nuestra visión va más vinculada, la compensación debe formar parte de la estrategia de negocio / talento de la organización. Sí. Esa, digamos, sería el gran motor, ¿no? Hacia dónde queremos dirigirnos para, bueno, conseguir el propósito de la organización, y evidentemente implica compensar a personas. Lo que sí que es evidente, y pongo sobre la mesa, todos nos hemos enfrentado, yo creo, aquí con auditoría retributiva, con registro retributivo y posiblemente muy reciente, y hemos sido conscientes de que a veces tenemos ciertos déficits, digamos, en la gestión del dato. Y reconociendo que hay ciertos déficits, lo que sí que es indudable que un data analytics, sobre todo al final el data driving, es decir, que logremos que la asignación y la acumulación de datos nos permitan a futuro ser predictivos, que yo creo que es el valor del dato, y siempre que ese dato esté conectado, es mi opinión, con el negocio. Si solo es data recursos humanos y no está conectado con el negocio, no vamos a conseguirlo. ¿Por qué? Porque además necesitamos convencer a la organización y al negocio de que aportamos valor, y solo con esa combinación de los dos datos es evidente que lo podremos conseguir. Hago un símil. El coche lo tenemos, que es la estrategia. El motor es la herramienta, lo digital. El motor es lo que nos permite ir más rápido. Y las organizaciones cada vez nos piden más datos a recursos humanos y además nos piden a un clic. Entonces, la única manera es digitalizar nuestro rol. Y para eso es vital conseguir de nuestros comités de dirección demostrarles que aportamos valor. Y eso solo con la acumulación de datos per se no. Tiene que ser la acumulación de datos recursos humanos / negocio / predictivo. Y yo creo que ahí hay un campo de futuro con posiciones que van a ser muy estratégicas en los próximos años para casi todas las organizaciones. Sí. Nosotros manejamos al día millones de clientes que entran en nuestras tiendas, y eso lo tenemos que hacer a través del dato, si no es ingobernable. Y en recursos humanos cada vez más el dato se convierte en ingobernable si no hay un data realmente. Si digamos que recursos humanos se contagia de esa cultura interna del manejo del dato, por lo menos lo que parte del cliente, la gente que entra en vuestras tiendas, cómo manejáis esa información, al final también tratarlo con el empleado. Y el tema no es numérico, pero es el tema de la compensación emocional, que al final no está muchas veces en un algoritmo, pero que sí tenemos datos para medir lo que es el NPS cliente, ¿no? Entonces podemos contribuir con esa compensación emocional para que la sonrisa del cliente genere realmente una mayor satisfacción y una mayor compra o consumo de nuestros clientes en tienda. ¿Y estáis también midiendo el NPS en empleado de momento? Sí, también. Sí. Se hace cliente en empleado en las dos cosas. Se hace tanto a nivel de cliente como a nivel de empleado. Le llamamos oleadas, se hace a través de una encuesta grupal a nivel de grupo ADEO, que es al que pertenece Leroy Merlin, y lo hacemos aproximadamente cada 3 meses. Es una manera, digamos, de escuchar de una manera permanente y continua un poco al empleado. Sí, fíjate que estamos hablando de venimos hablando hace tiempo, ¿no? De cómo el área de recursos humanos se vincula cada vez más y debe vincularse con otras áreas, ¿no? El NPS es un concepto de marketing tradicional. La parte del dato es un concepto que, bueno, más en la parte de sistemas, más de financiero, también en marketing, pero no había entrado tanto en recursos humanos, pero sí que efectivamente vamos cada vez más agrupando más información, más tecnología en los procesos, y lo que dices tú, el predictivo, y luego ya si llegamos al prescriptivo, que sería el punto siguiente, pero eso ya es yo por lo menos, que sería el paso anterior a la inteligencia emocional, que de momento, si le preguntas 4 cosas a Siri, no vemos que todavía hay recorrido, ¿no?
Perfecto. Emelina y también José Ángel, los dos habéis estado trabajando mucho también en el tema bueno, todo. ¿Quién no está trabajando en igualdad, ¿no? Con registros retributivos, auditoría de igualdad? Los Reales Decretos, en 902 especialmente, habla de transparencia, de lo que hay que compartir con agentes sociales, con sindicatos, porque también entran en las negociaciones a través de las federaciones, y también con el propio empleado en ocasiones que puede solicitar información a la RLT, ¿no? ¿Cómo estáis? Y lógicamente hay una exigencia de transparencia bastante importante que choca frontalmente con lo que serían la legislación de protección de datos de carácter personal, ¿no? ¿Cómo estáis gestionando esas presiones de transparencia, ¿no? En lo que es especialmente este tema de igualdad? Sí, bueno, pues es un tema delicado y bueno, José Ángel también seguro que comenta algo similar. Es muy delicado y no es fácil, y nosotros ahora mismo, siendo sinceros, pues estamos ongoing. No es un tema totalmente resuelto, sino que está en proceso de negociación. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es seguir todos los criterios que nos marca la regulación y los plazos, ¿no? Involucrando a los representantes de los trabajadores en aquellas fases en las que es necesario. Entonces, el primer hito que tuvimos, más reciente, fue el 14 de abril, cuando tuvimos que tener disponible el registro retributivo y se lo presentamos a los representantes de los trabajadores en las diferentes empresas. Como esto aplica a España, en 16 empresas del grupo Repsol. Y previamente también tuvimos un proceso de negociación de lo que iba a ser la elaboración del propio registro, ¿no? como informe. Y hasta ahí no hubo ningún problema. El punto de discrepancia vino en la cuestión del acceso a la información por parte de los empleados del registro retributivo completo. Es decir, con remuneraciones medias de hombres, mujeres por categoría profesional, ¿no? Y ahí es donde tenemos un punto de conflicto. Lo que nosotros pensamos es que hay una asimetría en el Real Decreto a la hora de interpretar la información a la que pueden tener acceso los empleados que están en una empresa con representación legal de los trabajadores y en una empresa en la que no hay representación legal de los trabajadores. En el primer caso pueden tener acceso a través de los sindicatos al registro completo y en el segundo caso solo a una información limitada más de brecha salarial, ¿no? De las diferencias porcentuales de retribuciones medias entre hombres y mujeres. Nuestra opinión es la que os he comentado, o sea, nuestra interpretación es que los representantes de los trabajadores pueden tener acceso al registro retributivo completo, a una información íntegra, pero hay que hacer un uso razonable y adecuado de esa información, porque el fin último del Real Decreto es el poder constatar que no hay diferencias ni discriminación retributiva en razón de género, y los empleados lo pueden utilizar a nivel personal, a título personal, para ver cómo se comparan ellos con esa retribución, ¿no? Y yo creo que ese no es el fin último de la norma. Y en cuanto a lo que comentabas, ¿no? Que es un tema también muy importante, la protección de los datos personales. Y ahí, bueno, pues hay un riesgo de vulneración de la privacidad del empleado, porque en aquellos colectivos, en empresas donde hay colectivos para determinadas categorías muy reducidos, pues se puede llegar a identificar a la persona y su retribución, ¿no? Y no solo, bueno, en colectivos directivos y en cualquier tipo de colectivo donde pueda haber una, dos, tres personas. Ahí lo que hemos hecho ha sido un análisis junto con el área de protección de datos de la compañía, y lo que estamos proponiendo pues son algunas medidas que mitiguen este riesgo, como son pues el mostrar la información al empleado, pero no enviársela por escrito, y además siempre referido a brecha salarial, y luego además que incluso lleguen a firmar un acuerdo de confidencialidad. Lo que tampoco queremos es distraernos en lo que es realmente muy importante, que es elaborar un buen diagnóstico retributivo, el finalizar esa auditoría salarial y el negociar con los sindicatos los planes de igualdad, ¿no? Que ese es el gran no perder reto. el foco, ¿no? No perder el foco. Exacto. Eso es. Y José Ángel, tú aquí... Poco más, ya lo ha dicho ya todo. No, bueno, el tema de la transparencia, pues la verdad que desde el primer momento, tanto en el marco de la comisión negociadora del Plan de Igualdad, que lo hemos firmado hace poco y que se va a publicar en los próximos días en el BOE, tanto en el marco de la comisión de seguimiento del Plan de Igualdad, pues total transparencia con la representación legal de los trabajadores en todo lo que son los conceptos retributivos, salarios, complementos salariales,
percepciones extrasalariales que marca el Real Decreto 902/2020, y desde el punto de vista práctico, en relación con la protección de datos, pues claro, ahí nos podemos encontrar con varias situaciones en función de cuál es la composición de género de la plantilla, ¿no? Que nos encontremos con una persona de un solo sexo en un grupo, nivel, categoría opuesto, o dos, y que dos de un sexo y otra de otro, ¿no? Entonces, en esas situaciones lo que estamos haciendo es, bueno, no mostrando en el registro esas posiciones que están unirrepresentadas sexualmente en algún grupo, categoría, puesto o nivel, y meter la información en el total de la compañía, ¿no? Para al final tener dentro del registro, como marca el Real Decreto, pues todas las retribuciones y garantizar la confidencialidad de los datos. En cualquier caso, estamos hablando de retribuciones medias y medianas, nunca pues de listados individualizados con salarios de personas, ni mucho menos, y luego esa doble información en función de que comentaba Emelina, de que haya representación legal de los trabajadores o no haya representación legal de los trabajadores para aportar una información u otra, ¿no? Sí, es un reto, imagino, bueno, ya estáis registrando y publicando el plan, con lo cual entiendo que Sí. ya habéis pasado por todo eso. Bueno, al margen de lo que hablaba antes del libro este que acabas de sacar, que es un bestseller, ¿no? Que habla precisamente de esto, con lo cual eso también da bastante luz el libro sobre estos temas, ¿no? Una pregunta, Joaquín y Emilio, y bueno, también esto, empezamos aquí un poco el debate entre todos, si queréis también, ¿no? Se ha presentado un nuevo invitado a esta fiesta, que es la inflación. Estamos hablando de una inflación del 4%, y nos lleva un poco a aquellas épocas 2008, 2009. En aquel momento los incrementos salariales podían estar en torno al 5% en aquellos años. Cifras Sí. que ahora mismo crecimiento de mercado. Ojo, que quiere decir que hay posiciones que crecen un 10, posiciones un 3, pero al final había crecimiento en casi todo, ¿no? Ahora que estamos en esta fase de preparación de presupuestos para el 2022, ¿qué ideas nos podéis dar para gestionar la contención salarial? ¿Cómo evitamos que las subidas comprometidas en convenio, comprometidas vinculadas a IPC, se contagien en la estructura? Dándonos un poco de luz sobre esto, si se puede, porque es complicado. Sí se puede. No estaba preparada la pregunta, pero es estupenda. Nosotros tenemos una ventaja. El Leroy Merlin forma parte de ANGET, que es la Asociación Española de Grandes Empresas de Distribución, donde está el Corte Inglés, donde está Carrefour, donde está Snap, donde está IKEA, Alcampo, Bricomar, en Verdecora hay un volumen de empresas, Costco, muchísimas empresas, y es el convenio colectivo que afecta en España a mayor número de trabajadores, más de 2.200.000. Y ya en aquellas épocas que tú mencionas, de IPCs muy altos, lo que nosotros intentamos en el convenio con la representación social es transmitirles que el incremento salarial, y voy a exagerar, no puede ser de un 10% si las empresas están regresando un 10%. Tiene que haber, digamos, un equilibrio entre situación de empresa, situación del sector y situación de incremento salarial en base al IPC. Y en aquella época lo que logramos es un convenio colectivo que por primera vez dejaba de indexar los incrementos salariales al IPC general y lo vinculaba al índice de ventas al consumo al por menor que se publica en el Instituto Nacional de Estadística. No era un dato que sacaran las empresas, sino que directamente es el INE quien lo publica. Y eso, digamos, ha ido funcionando correctamente. Incluso el último convenio que hemos firmado, un convenio más corto de tiempo, 2021-2022, hemos vuelto a generar en la mesa de negociación el debate y todas las partes hemos sido, digamos, hemos apoyado esa postura de seguir manteniendo la indexación de salarios a cómo va el sector. En este caso hay un 1% de incremento fijo, ese es un incremento, digamos, fijo, y luego hay dos tipos de incremento, uno que son variables. Uno es variable no consolidable, con una serie de escalas de incremento en base al incremento de ventas, y otro, digamos, que sería consolidable. Si hay un incremento muy alto de ventas, hay una parte de ese variable que ya consolida la tabla salarial del convenio colectivo. Y yo creo que es una forma de intentar buscar ese equilibrio entre cesta de la compra. También hay que empatizar con el trabajador, el colaborador, que está viendo mermada su capacidad adquisitiva, pero tampoco podemos permitirme dejar de empatizar con la empresa, porque la empresa también tiene una situación financiera que, para que sea sostenible y no haya que ir a un ERTE, a un ERE, es necesario ese equilibrio financiero. Y con eso, afortunadamente, lo hemos conseguido hasta el 2022, que iniciaremos también nueva negociación. Va a ser un proceso de negociación en un entorno inflacionista. Sí.
se prevé complicado, ¿no? Me imagino. Yo, bueno, creo que sobre todo si las cartas están sobre la mesa, Sí, yo creo esas que mismas el cartas. ejercicio de responsabilidad hará que lleguemos a un punto, insisto, de equilibrio entre los intereses de todas las partes, que al final es el mismo. Sí. La empresa sin trabajadores es absurdo y un trabajador si no hay empresa no existe, ¿no? Un poco Entonces, lo que empezábamos comentando con Joaquín de sostenibilidad y vinculación de resultados con, sí. Efectivamente. con compensación, ¿no? No puedo añadir nada más porque lo has definido muy bien. Lo que pasa es que lo nuestro es más complicado porque no recuerdo exactamente, pero aplicamos más de 300 convenios. Entonces, las referencias son muy complicadas porque cada actividad, aunque hay convenios colectivos de ámbito nacional muy extensos en población, lo cierto es que aplicamos 300, ¿no? En el sentido de que a nivel local, en provincias, en comunidades autónomas, distintas redes que se entrecruzan de convenios colectivos, lo hace muy complicado. Lo último que yo estoy yendo en negociaciones es ver lo que dices, que ahora mismo estamos en el 4%, si no recuerdo mal. La proyección es el de cerrar el año en 2,7%, si no recuerdo mal. Yo estoy empezando a oír convenios que se pueden empezar a acercar a cerrar en un 2%, ¿no? Es muy complicado, porque luego lo que decías tú de que se traslada en la estructura es ahí donde los resultados de la compañía en la explotación del todo, del conjunto de lo que es el grupo, pues es lo que tenemos que hacer el esfuerzo de la compañía, de la dirección y por supuesto de recursos humanos en enseñar lo que es la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Sí. En el sentido de que hay que compaginar que una cosa es la negociación colectiva, otra la rentabilidad y combinar ambas cuestiones es muy complicado. Sí, Pero sobre ahí todo no estamos. indexar tanto a inflación, ¿no? Que yo creo que es un tema. Exacto. Si os fijáis, cualquier periodo hiperinflacionista que haya tenido España siempre han sido picos. Sí. Y la subyacente ahora mismo, si quitas la parte de Es un 1%. alimentos no elaborados y energía, está en el 1%. Un 1%. Entonces, Sí. es un espejismo ahora mismo, pero claro, ese espejismo lo van a utilizar para negociar con nosotros, ¿no? Con lo cual Exacto. eso puede ser un problema. Exacto. Pero bueno, no sé si tenéis algún tema, alguna aportación adicional en este tema que queráis, Emelina o José Sí, Ángel. bueno, nosotros lo que tenemos es un acuerdo marco que engloba, es el paraguas de los diferentes convenios colectivos de la mayor parte de las compañías en España. Y aunque estamos en pleno proceso de negociación del acuerdo marco actual, lo que hemos venido haciendo en los últimos es establecer unos incrementos a 3 años. Entonces, lo que hacemos es, finalizado el periodo, vemos el acumulado de 3 años de la inflación y también lo corregimos con los resultados de la compañía, que es un poco lo que estáis comentando vosotros. Entonces, de esta forma vemos la proyección a 3 años, que quizás nos da un poquito más de visión, ¿no? Y de Más colchón. sostenible al final. Perfecto. Sí, bueno, un poco más que añadir, ¿no? Estamos viendo por la información retributiva que estamos recibiendo de diferentes consultoras, pues que los incrementos van a estar por debajo de la inflación, pero bueno, esto va por barrios, ¿no? Y al final habrá que adecuar el presupuesto retributivo para incrementos salariales, pues habrá que adecuarlo también en función de los países donde operamos. Y bueno, pues estamos en el entorno del 2,5, yo creo, ¿no? Toda la información retributiva que hay ahora mismo está en ese rango de incremento salarial para el año 2022 del 2,5, pero bueno, yo creo que todavía es pronto para saber cómo va a ser la política retributiva para el año 2022. Sí, ¿no? sobre Pero todo ahora, desde que estamos en medio del COVID, los datos, las encuestas salariales, las encuestas de incrementos, dices, bueno, 2,5, pero hay que ponerlo todo siempre un poco en cuestión, ¿no? No hay que creerse todos los datos que hay porque es muy volátil, ¿no? Pero bueno, un tema, José Ángel, y yo creo que también para todos, pero hace tiempo, bueno, no hemos hablado nada de ESG, vinculación del ESG con la parte de compensación. Ya existen paquetes de compensación de directivos, de altos directivos, que están vinculándose la parte variable a criterios ESG, ¿no? Sobre todo más vinculados con la parte de medio ambiente, pero bueno, varios criterios, ¿no? Hace tiempo vi un artículo, una publicación tuya, José Ángel, en LinkedIn, vinculada con la sostenibilidad, es decir, cómo elegir elementos para generar una política retributiva sostenible, ¿no? Y bueno, va para ti la pregunta, pero bueno, porque me dio la idea este artículo que vi, esta publicación, pero un poco para todos, ¿no? Es decir, cómo elementos para poder tener sí, bueno, yo creo que lo estamos oyendo todos, ¿no? Y viendo publicaciones y artículos y noticias sobre esto, ¿no? Cada vez, bueno, pues los criterios ESG, ¿no? Medio ambiente, social y gobierno corporativo se están incluyendo más en los paquetes de retribución variable tanto a corto como a largo plazo de los directivos y de otros colectivos que no son directivos, pero yo creo que desde compensación podemos hacer muchas más cosas o podemos impulsar muchísimas más acciones para contribuir a la sostenibilidad y para
para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030, ¿no? O sea, podemos poner en marcha acciones que tienen que ver con las políticas de movilidad sostenible, ¿no? Y con fomentar esas conductas sostenibles entre los empleados, ¿no? O cosas que tienen que ver, como hablábamos antes, con políticas de discriminación por razón de sexo o de edad o de raza o de lo que sea, o de religión, ¿no? Cosas que tienen que ver incluso con la educación financiera, ¿no? Y bueno, pues otro tipo de acciones, como os digo, que desde compensación pues podemos emprender para contribuir al cumplimiento de esos objetivos sostenibles, ¿no? Sí. Aquí el resto también estáis en grandes corporaciones, con lo cual me imagino que estáis muy involucrados con este tema, ¿no? Yo lo está diciendo José Ángel y estaba, digamos, dándote la razón. En recursos humanos, desde la selección y la asignación, el tema de cómo lideran, cómo desempeñan las personas, gestionando en valores, todo eso creo que influye muchísimo en la sostenibilidad del proyecto. Desde el primer rango directivo, por supuesto, el comité de dirección, a toda la escala dentro de lo que son mandos intermedios y el resto de directivos, ¿no? Creo que liderar en valores es, si esos valores están bien definidos y están imbricados en lo que es la gestión de la sostenibilidad de la compañía, es esencial, para mí es esencial. Pero insisto, desde el proceso de incorporación en una asignación o en una promoción, a luego lo que sería el desempeño en todo el proyecto de la compañía. Y ahí, por complementarlo, para mí hay otros aspectos dentro de SG que son los más sociales, ¿no? Que las personas tengan objetivos, por ejemplo, de diversidad e inclusión. Que nosotros tenemos un objetivo de llegar al 4% de personas con discapacidad, y eso tiene que formar parte del variable, o bajar la siniestralidad o la tasa de frecuencia. Eso es salud, eso es bienestar, pues va vinculado la retribución variable a la consecución de estos objetivos. Y cuando conviertes estos objetivos variables en colectivos, lo que estás haciendo es cultura dentro de la organización, digamos, para que las empresas seamos más sociales, aportemos más a la sociedad, llámese temas de aprendizaje, inversión mínima en aprendizaje. Creo que cada vez tiene más peso, digamos, ese tipo de roles, y sobre todo de los que estamos aquí, que normalmente somos del Departamento de Recursos Humanos. Sí, yo también algo por introducir algo desde un punto de vista adicional, o sea, no solo desde el punto de vista interno de compañía, sino también poniendo el foco externamente, ¿no? La importancia que tienen estas métricas SG de cara al exterior, los inversores, ¿no? Pues ellos quieren métricas tangibles que puedan ver, evaluar, es lo que siempre están demandando. También lo que comentaba Joaquín, te confundo con Emilio, lo que comentaba Joaquín, ¿no? También a la hora de seleccionar gente de fuera, de atraer talento, y también nuestros propios clientes, ¿no? Que ellos vean que para nosotros también son importantes, ¿no? Ese tipo de objetivos. Perfecto. Bueno, pues yo creo que hemos cubierto un poco todo el contenido que teníamos previsto. Estamos, yo creo que más o menos en tiempo, con lo cual simplemente comentaros que para mí ha sido un lujo de mesa redonda. Creo que pintaba bien la cosa, pero bueno, la verdad es que ha estado interesantísimo, y agradeceros a los cuatro, José Ángel, Melina, Joaquín, Emilio, por estar aquí. Ha sido un placer moderar esta mesa redonda con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a todos.